¿Qué sucede en lo invisible según la Biblia? La Biblia nos revela que hay un mundo invisible que no podemos percibir con nuestros sentidos naturales, pero que tiene una gran influencia en nuestra vida. Se trata del reino espiritual, donde habitan los ángeles caídos, o lo más conocido como los demonios. La Biblia nos enseña que Dios es el creador y el soberano de todo lo visible e invisible. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Él es espíritu. Juan capítulo 4, versículo 24. Y habita en una luz inaccesible. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 16. Su presencia llena el cielo y la tierra. Jeremías capítulo 23, versículo 24. Pero también tiene un trono especial donde recibe la adoración de los seres celestiales. Apocalipsis capítulo 4, versículo 2 al 11. Los ángeles son criaturas espirituales que Dios creó para servirle y cumplir su voluntad. Hebreos capítulo 1, versículo 14. Algunos de ellos tienen nombres y funciones específicas, como Miguel, el arcángel que defiende al pueblo de Dios, Daniel, capítulo 10, versículo 13, Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7, o Gabriel, el mensajero que anunció el nacimiento de Jesús, y Juan el Bautista, Lucas, capítulo 1, versículo 19 al 26. Los ángeles también protegen, guían y ministran a los creyentes. Salmos, capítulo 91, versículo 11. Hechos, capítulo 8, versículo 26. Hebreos, capítulo 13, versículo 2. Déjame un me gusta, me servirá mucho bendiciones. Los demonios son ángeles caídos que se rebelaron contra Dios y fueron expulsados del cielo. Isaías capítulo 14 versículo 12 al 15. Apocalipsis capítulo 12 versículo 9. Están bajo el mando de Satanás, el enemigo de Dios y de los hombres. Mateo capítulo 4 versículo 10. Juan capítulo 8 versículo 44. Los demonios tienen poder para tentar, engañar, acusar y oprimir a las personas. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 5. Apocalipsis capítulo 12 versículo 10. Hechos, capítulo 10, versículo 38. Sin embargo, su poder es limitado y están sujetos a la autoridad de Jesús y de sus discípulos. Lucas, capítulo 10, versículo 17 al 20. Los demonios son ángeles caídos, según la Biblia. Esta es una afirmación que se basa en varias referencias bíblicas que hablan de una rebelión de algunos ángeles contra Dios, que fueron expulsados del cielo y se convirtieron en enemigos de Dios y de los humanos. En este artículo vamos a explorar lo que dice la Biblia sobre los demonios, su origen, su naturaleza y su actividad. ¿Qué son los demonios? Los demonios son seres espirituales que pertenecían originalmente a la orden de los ángeles, pero que se apartaron de Dios por su orgullo y desobediencia. La palabra griega que se traduce como demonio en el Nuevo Testamento es daimonión, que significa espíritu maligno o espíritu inmundo. Los demonios son también llamados espíritus malos. Lucas capítulo 7 versículo 2, espíritus inmundos. Marcos capítulo 1 versículo 23, espíritus engañadores. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 y ángeles del diablo, Apocalipsis capítulo 12 versículo 9. ¿Cuál es el origen de los demonios? La Biblia no da una explicación detallada del origen de los demonios, pero sí ofrece algunas pistas. Una de ellas es el pasaje de Apocalipsis capítulo 12 versículos 7 al 9, que describe una guerra en el cielo entre Miguel y sus ángeles, y el dragón y sus ángeles. El dragón es identificado como el diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero. Versículo 9. El resultado de esta batalla fue que el dragón y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Este pasaje sugiere que los demonios son los ángeles que siguieron a Satanás en su rebelión contra Dios y que fueron expulsados del cielo junto con él. Otra pista es el pasaje de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, que dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, donde están reservados para el juicio. Este versículo implica que algunos ángeles pecaron contra Dios y fueron castigados por él. La palabra griega que se traduce como infierno aquí es Tártaro, que era el lugar más profundo y oscuro del Hades en la mitología griega, donde se encerraba a los titanes rebeldes. Este versículo podría estar relacionado con el pasaje de Judas 6,
que dice que los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Estos versículos podrían estar aludiendo a una caída previa de algunos ángeles antes de la creación del mundo, o a una caída posterior relacionada con el diluvio, como sugiere el pasaje de Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4, que habla de los hijos de Dios, posiblemente ángeles, que se unieron con las hijas de los hombres y engendraron gigantes. Suscríbete para más contenido como este, bendicones. ¿Cuál es la naturaleza de los demonios? Los demonios son seres espirituales, pero no omnipresentes, omnipotentes ni omniscientes. Están limitados por el espacio, el tiempo y el poder. Los demonios son malignos, mentirosos y destructivos. Su propósito es oponerse a Dios y a su obra, tentar y engañar a los humanos para que pecuen y se aparten de Dios, acusar y oprimir a los creyentes, causar enfermedades, conflictos y calamidades, e impedir la propagación del Evangelio. Los demonios tienen una jerarquía y una organización bajo el mando de Satanás, al que reconocen como su príncipe. Mateo capítulo 12, versículo 24. Los demonios tienen nombres propios. Lucas capítulo 8, versículo 30, y personalidad. Marcos capítulo 5, versículo 9. ¿Cuál es la actividad de los demonios? Los demonios pueden influir en los pensamientos, las emociones y las acciones de las personas. Pueden inducir al pecado, Juan capítulo 13, versículo 2, a la idolatría, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 20, a la falsa doctrina, Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1, a la mentira, Primera de Reyes capítulo 22, versículo 22, al engaño, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9, a la duda, Génesis capítulo 3, versículo 1, al miedo, Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7, a la ira, Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27, a la depresión, Primera de Samuel capítulo 16, versículo 14 al 23, y a otros males. Los demonios pueden poseer o habitar en el cuerpo de una persona, animal o cosa, y manifestarse a través de ellos. La posesión demoníaca se caracteriza por síntomas como la pérdida de control, la violencia, la resistencia a lo sagrado, el conocimiento sobrenatural, la fuerza sobrehumana, el cambio de voz y la autolesión. Los demonios pueden causar o agravar enfermedades físicas o mentales, como la ceguera, Mateo capítulo 12, versículo 22, la sordera, Marcos capítulo 9, versículo 25, el mudez, Lucas capítulo 11, versículo 14, la epilepsia, Mateo capítulo 17, versículo 15, la esquizofrenia, Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20, y otras. Los demonios pueden oponerse al ministerio de los siervos de Dios, como lo hicieron con Moisés, Éxodo capítulo 7, versículo 11 y 12, con Daniel, Daniel capítulo 10, versículo 13, con Pablo, Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 7, y con otros. Los demonios pueden hacer señales y prodigios para engañar a los incrédulos y a los falsos profetas. Apocalipsis capítulo 16, versículo 14. ¿Cómo podemos enfrentarnos a los demonios? Los demonios son enemigos poderosos, pero no invencibles. Los creyentes tenemos autoridad sobre ellos en el nombre de Jesús, que los venció en la cruz y en la resurrección. Jesús nos dio poder para expulsar demonios y sanar enfermos. Mateo capítulo 10, versículo 1. Para ejercer esta autoridad, debemos estar llenos del Espíritu Santo, vestirnos de toda la armadura de Dios, resistir al diablo con la fe, la palabra y la oración, confesar y renunciar a todo pecado, romper toda atadura o pacto con el mal, reprender y ordenar a los demonios que salgan en el nombre de Jesús, y llenar nuestro corazón con el amor y la verdad de Dios. No debemos temer a los demonios, sino confiar en el poder y la protección de Dios. Las almas de los muertos son los espíritus de las personas que han dejado este mundo. La Biblia nos dice que hay dos destinos posibles para ellas, el cielo o el infierno. El cielo es el lugar donde Dios mora con los que le aman y le obedecen. Juan capítulo 14, versículo 3. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3 y 4. El infierno es el lugar de castigo eterno para los que rechazan a Dios y a su salvación. Mateo capítulo 25, versículo 41. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. La Biblia también nos advierte que no debemos intentar comunicarnos con los muertos.
pues eso es una abominación a los ojos de Dios. Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12. El mundo invisible es una realidad que debemos tener en cuenta como cristianos. No debemos ignorarlo ni temerlo, sino confiar en el poder y la protección de Dios. Tampoco debemos obsesionarnos con él, ni buscar experiencias sobrenaturales fuera de la voluntad de Dios. Debemos vivir por fe y no por vista, sabiendo que lo invisible es más real y duradero que lo visible. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 18. Hebreos capítulo 11, versículo 1.